qué bueno es que están ahí en este canal tan bendecido. Bueno, les motivo a poder estar en este Congreso de Mujeres Divergentes. Así que te espero 15 y 16 para que juntas podamos compartir y recibir la fortaleza que viene de lo alto a través de cada expositora. Tu amiga y hermana en Cristo, la pastora Norma de Varela. ¡Te espero! Hola, buenas tardes, mujer divergente. Mi nombre es Esther Ramírez, soy pastora del Centro Apostólico Familiar Caracas y trabajo con la apóstol Raquel Higgins con un maravilloso equipo aquí en la fundación o en la iglesia. Nuestro deber o nuestro trabajo, nuestra visión tiene que ver con la edificación del pueblo de Dios y para mí es un honor poder estar hoy contigo en este Congreso Divergente. Entonces, ¿qué es divergente? La mayoría de nosotros ha visto la película Divergente, ¿cierto? Y me gustó mucho el concepto que conseguí de Divergente. Dice que es una persona que tiene la capacidad de generar múltiples ideas o múltiples soluciones a un solo conflicto. Miren ustedes esto, múltiples ideas y múltiples soluciones a un solo conflicto. Para que una persona tenga esa capacidad, tiene que ver que esta persona tiene diferentes perspectivas o diferentes formas de ver las cosas. Muchas veces nosotros solamente vemos un problema y nos enfocamos en una sola solución. Difícilmente vemos diferentes soluciones porque no vemos todas las perspectivas, y esto tiene que ver mucho con nuestras habilidades, tiene que ver mucho con nuestro talento, tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con el temperamento que nosotros podamos tener. Cuando una persona es débil en sus emociones, aunque tenga muchas cualidades o muchas habilidades, se convierte en una amenaza para cualquier sistema. Tú puedes ser un gran pastor, puede ser un excelente líder de alabanza, puede ser un excelente danzor o bailarín o de teatro o en cualquier lugar donde tú estés puedes desempeñarte de una forma excelente, puedes tener grandes habilidades, pero si no tienes el dominio de tus emociones, entonces te conviertes en una amenaza para el ministerio o para el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender en este congreso o en esta enseñanza? Es que, primero, entender que yo soy una persona divergente. Y te voy a enseñar cómo, por qué, conforme a la Escritura. Y segundo, te voy a enseñar a que puedas de alguna manera determinar, adiestrarte, disciplinarte para dominar tus emociones y puedas manifestar todas tus habilidades sin ser una amenaza en el lugar donde tú estás. Por favor, acompáñame de ahí donde estás y busca 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Ahora, versículo 2, para que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios. Aquí hay 3 cosas que me gustaría que resaltes. Primero, en el versículo 2, para que abunden. No se nos dice que se nos concedió pequeña o limitada o muy poca o para que sea usada de vez en cuando. No, dice para que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene este versículo 3 que es importante porque habla del llamamiento conforme nuestra nueva naturaleza divina, y esto tiene que ver con ser divergentes para poder nosotros entender todas las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado. Esto tiene que ver con nuestra nueva naturaleza. Versículo 3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido. ¿Quién nos ha concedido? Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Su divino poder. Esto es hermoso. Él nos ha concedido su divino poder en todas las cosas que necesitamos para que nosotros podamos vivir como Dios manda. Dios nos da una exigencia de vida a nosotros. Él dice: tienes un llamado, anda conforme al llamado que yo te he dado. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: por lo tanto os digo a ustedes, anden conforme al llamado que yo les he dado. Quiere decir que Dios tiene una exigencia de vida para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos conforme Él nos ha colocado a nosotros aquí, una altura, una forma de vivir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos hacerlo?
no, la palabra dice que Él nos ha concedido a nosotros en abundancia su divino poder para que podamos vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos. Por eso nos ha dado cada uno de los dones y los talentos que tenemos, para que podamos funcionar también conforme Él quiere que nosotros, o en el lugar que nosotros podamos estar. Continuamos con el versículo 4, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¡Wow! Esto es hermoso. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Quiere decir esto, cuando habla de naturaleza divina, está hablando de un ser potencial, de un ser que tiene absolutamente todas las cualidades para poder resurgir y tener una vida de éxito. Eso es lo que está hablando la palabra. Pero para que nosotros podamos entender esto y ser parte de esa naturaleza divina y ser divergentes y poder manifestar esa divergencia, nosotros tenemos que entender esto. Dos cosas. La primera es que Dios nos ha concedido su divino poder en abundancia. Todo Él nos los ha dado. Pero aquí viene la segunda, y de esto demarca el éxito de la vida cristiana. Versículo 5, dice: precisamente por eso, esfuércense en añadir a todo lo que yo les he dado, que esto depende de Dios, el poder, las promesas, la sabiduría, el conocimiento, la paz, todo eso dependería de Dios para con nosotros. Pero ahora Él nos dice: a todo esto que yo te he dado, añádele virtud. Como esto tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver cómo yo, mis habilidades, mis dones y mis talentos los estoy brindando a favor o al servicio del reino de Dios. ¿Cuál es la forma en la que lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener cada una de esas cualidades y sin embargo no usarlas. Y cuando yo no uso las habilidades que Dios me ha dado, estoy actuando como una persona insurgente. Insurgente quiere decir rebelde. Si Dios te ha dado un talento y tú no lo estás usando, estás actuando en rebeldía en contra de Dios. Si Dios te ha dado un don y no lo estás ejerciendo, estás siendo rebelde en contra de lo que Dios te ha dado. Y nosotros, muchos de nosotros, estamos como en la película, ¿sí? En la película la muchacha era divergente, y su mamá también tenía otra cualidad, otro don, pero ella se hizo pasar por una abnegada cuando era osada, se hizo pasar por otra persona, y eso genera en nosotros, cuando nosotros no desarrollamos el don que tenemos, genera en nosotros amargura e inestabilidad, nos volvemos personas insurgentes, nos volvemos personas rebeldes, por lo cual esa es una amenaza dentro del ministerio o dentro del lugar que Dios te ha colocado. La palabra de Dios dice que a todo lo que tú tienes, a todo lo que Él te ha dado, añádele virtud. ¿Y qué quiere decir la palabra virtud? Virtud tiene que ver con la moralidad. En este caso está hablando directamente de la virtud moral. Tiene que ver con comportamiento moral. Virtud es excelencia moral. Y esto es importante porque el problema es cuando nosotros creemos algo que no somos. ¿Sí? La película habla de eso, pero vamos a hablar ahora de nuestra vida. Muchas veces nosotros hemos permitido que las mentiras de Satanás se aniden aquí en nuestra mente y empezamos a vivir una vida que no somos. Incluso hoy en día dentro de la congregación nosotros podemos tener muchas creencias. Tenemos la palabra y el conocimiento de la palabra, pero son creencias que no se convierten en vivencias para nosotros. ¿Por qué no se convierten en vivencias? Porque estamos viviendo completamente distorsionados de esta naturaleza que Dios nos ha concedido. Por eso es importante y me alegra mucho de que hoy estés aquí, mujer, para que puedas entender cuál es tu llamado, entender cuál es tu propósito y sobre todo para que aprendas a ser divergente, para que vivas con excelencia moral. Ahora, la mayoría de nosotros creemos algo que no vivimos. Les dije hace un momento, la palabra me dice que Él me ha entregado a mí todo su poder, todas sus promesas, pero nosotros vivimos como si no tuviésemos nada. Y constantemente estamos pidiendo algo que ya tenemos o no estamos disfrutando algo que ya tenemos. Y aquí tiene que ver mucho con el desarrollo de las habilidades o los dones. Porque sí, quizás yo tengo este don, este talento para poder predicar o para poder enseñar, pero no lo estoy desarrollando. Y cuando yo me doy cuenta que no lo desarrollo, no porque no sepa hablar,
porque podemos saber hablar y podemos saber cantar muy bonito y podemos saber direccionar a las personas muy bien. Esto tiene que ver es con mi carácter, con mis emociones, tiene que ver con mi temperamento. Aquí es cuando yo me doy cuenta que realmente no estoy desarrollando el don de la forma adecuada. La Escritura dice en el libro de Proverbios que es mejor dominarse a sí mismo que dominar ciudades. Nosotros podemos dominar el departamento que yo tengo, a las personas que yo tengo, dominar iglesias, tener muchos ministerios, etcétera. En mi trabajo, quizá soy una excelente jefa porque tengo personas que me hacen caso constantemente, pero quizás no sé dominar mis emociones, quizás no sé dominar mis pensamientos. Entonces, allí nosotros estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha dado, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros empezamos a añadir virtud. Y esto tiene que ver con el éxito de nuestra vida cristiana. El éxito de la vida cristiana de un hombre es aprender a dominar sus emociones. El éxito de la vida cristiana de un hombre no tiene que ver con cuántas iglesias o cuántos ministerios tenga o cuánto conocimiento de la palabra tenga. Tiene que ver con cuánto yo he aprendido a dominar mis emociones, mi temperamento, ¿sí? Entonces la Escritura dice, versículo 5, por esto pongan todo su esfuerzo en esto. Pongan todo su esfuerzo en esto. Determinen añadir virtud. Determinen ser divergentes realmente. Esto tiene que ver con la determinación, y para esto necesitamos disciplinarnos. Y aquí es importante que tú y yo nos disciplinemos. Necesitamos disciplinarnos y tratar de vivir bíblicamente. ¿Ok? Segundo punto. Usa tus dones y talentos de forma sacrificial. ¿Qué quiere decir de forma sacrificial? Que lo hagas aún si no te genera placer o ganancia. Aquí tú tienes que mantenerte firme. Sacrificial quiere decir hacer todos los dones y los talentos que yo tengo, colocarlos a la orden de Dios, aunque a los demás no les guste. Entonces yo voy a rendir mis dones y mis talentos, ¿sí? Enfócate en el don que Dios te ha dado para usarlo para la gloria y la honra de Dios. Si lo que estás haciendo está glorificando a Dios, está honrando a Dios, excelente, síguelo haciendo. Si a la gente le gusta, bien, pero si a la gente no le gusta, porque estás honrando y glorificando a Dios, porque te estás guardando, porque estás utilizando sus dones para Él, mantente firme en eso. Esto tiene que ver con la disciplina, esto tiene que ver con la virtud, esto tiene que ver con la excelencia moral. Tienes que aprender a agradecer a Dios. Agradece a Dios, ten un espíritu agradecido a Dios, porque normalmente cuando a nosotros nos suceden cosas malas, o cuando Dios no responde como queremos, o cuando Dios queda en silencio, porque muchas veces está ese silencio de Dios, nosotros no decimos Señor gracias, decimos ¿por qué a mí? Y este ¿por qué a mí? Habla de un carácter inmaduro. Este ¿por qué a mí? Habla de vivir bajo las emociones y no bajo un conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si yo vivo conforme al conocimiento de Dios, entonces voy a entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y voy a aprender a agradecer a Dios, aun que a mí esto no me guste. Tenemos que aprender a agradecer a Dios, y también tenemos que aprender a renunciar las cosas que Él ha determinado quitarnos. Y el dominio o la disciplina del dominio propio inicia con el reconocimiento. Yo tengo que reconocer, yo tengo que disciplinar, yo tengo que empezar a asumir las consecuencias de mis decisiones, empezar a asumir las consecuencias de mis acciones, tengo que empezar a asumirlas, yo tengo que empezar a hacerlo. Y esto tiene que ver con el dominio propio. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no empezamos a hacerlo, entonces una vez más vamos a ser insurgentes a los dones y los talentos, porque el dominio propio es un don que Dios nos ha dado. La Escritura dice que una de las características del Espíritu Santo en mí es el dominio propio, y es un don. Por lo tanto, ya Dios me ha dado a mí el poder para hacerlo, el poder para dominarlo. Pero ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Alguien una vez dijo, si tú no confiesas el pecado es porque lo amas. ¿Cómo me va a decir esto? Sí, porque nosotros queremos a veces todavía estar allí sujetos a ese pecado, porque nos genera placer, porque nos genera algo a nosotros, algo que todavía es bueno para nosotros, y tenemos que empezar a descartarlo y a dominarlo. Entonces, iglesia, mujeres, más vale vencerse a uno mismo que dominar ciudades o personas. La mujer divergente, exitosa, no es la que posee todos los dones
o todos los talentos en el ministerio. Es aquella que puede dominar sus emociones, es aquella que deja de ser una amenaza para el ministerio, para el trabajo, para la casa, para el hogar, para el matrimonio, para sus hijos. Miren lo que dice, y con esto ya casi voy a terminar. Versículo 8. Porque estas cualidades, cada uno de estos dones, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense. Aquí viene, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Aleluya, gloria a Dios, porque Él nos eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dejemos de ser amenazas. Empecemos a trabajar con nuestras emociones. Empecemos a responsabilizarlas. Empecemos a ser cuidadosos con cada uno de los dones y los talentos que Él nos ha dado. Enfoquémonos en Él. Tratemos de obedecer, aunque sus mandamientos parezcan tontos o parezcan insignificantes. Obedezcamos, que Él sabe por qué y para qué hace todas las cosas. Dios quiere que tú y yo seamos mujeres divergentes. Tienes todas las cualidades para hacerlas. Así es que conviértete en ello. Bendiciones, mujer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu amiga Damarisa Estrada, en quien en este momento viene a traerte una palabra de fe y esperanza, como siempre así lo hace la palabra de Dios. Comencemos orando. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, para con todos nosotros en medio de toda esta prueba que estamos atravesando. En esta hora, Señor, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Aquellos que me están escuchando piden perdón por sus pecados. Señor, lávanos cada día no más blanco que la nieve. Y Padre amado, en esta hora también asimismo te pido, Señor, que tú limpies los corazones, abra nuestro entendimiento para recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy, aunque sea corta, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usa este vaso, Señor. Comenzamos con la palabra divergente. Divergente, ¿qué quiere decir divergente? Vamos a ver. El pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. Y vamos a brincar por aquí que los psicólogos, porque es que tengo más para leer, pero dicen por aquí los psicólogos que han encontrado que un alto coeficiente intelectual no garantiza la creatividad de un divergente. Por ejemplo, el pensamiento divergente es encontrado entre las personas con rasgos de personalidad tales como inconformes, mire para allá, inconformes, curiosidad, persistencia y voluntad de asumir riesgo. Eso es una persona, ay Dios mío, cuántos riesgos, cuántas personas allí les gusta correr riesgo, cuántas personas son atrevidas, cuántas personas cuando Dios les da una palabra, ellos mismos toman otra senda en vez de esperar porque son impacientes. Eso le pasaba a Sara. Sara, Dios le había dado una palabra poderosa y se impacientó. Y ella hizo lo que ella creía que era mejor para ella. Pero vamos a ver aquí en Hebreos 11:11 lo que nos dice la palabra de Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sabemos que Sara, una de las características de ella era su belleza. Era estar su belleza que por donde quiera que pasaba, había que hablar de ella. También, encima de eso se le añade que ella era la esposa de Abraham, el gran patriarca. Imagínense, la esposa del padre Abraham, padre de la fe. Pero había algo de inseguridad en ella. La inseguridad era porque ella no podía tener hijos. Entonces ella entendía que Dios le había quitado ya ese privilegio. Pero Abraham recibe una palabra de parte de Dios y le dice que Sara va a concebir un hijo. Sara, cuando recibió esta noticia, se ríe y el Señor cuestiona por qué se ríe.
Y ella le dice, no, Señor, no me estoy riendo porque no te crea. Él le dice, no, simplemente te reíste. Y así sucedió que al pasar del tiempo Sara como dice por aquí, que eso se desesperó y comenzó a ella a tramar una idea que de verdad era un poquito como, vamos a decirlo así, maquiavélica, especialmente para ella, porque a ella le iba a doler más. Ella entregó la sierva de ella a su esposo Abraham, y eso a ella entonces le causaba mucho celo, estaba siempre dolida y de mal humor. Esto traía también en ella, que era estéril, también traía el mal humor, lo que era tal vez un poquito la conocían como si fuera una fiera, y siempre estaba especulando, ¿verdad? Pero dicen también que era una mujer muy enamorada de su esposo. Era una mujer que era muy consciente de que debía ser sumisa, según decía la palabra. Era una mujer que amaba al Señor. Era una mujer que se caracterizaba por tener piedad, por practicar la misericordia. Entonces vemos que Sara es una mujer común y corriente. Pero hay mujeres, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque hay muchas mujeres que por expresamente ser tan bellas, como que esto no las ayuda mucho. Encontramos muchas mujeres, y hacemos un paréntesis para decir que pues lamentablemente mujeres que son extremadamente bellas, y ya vemos las redes sociales, cómo están los tiempos. A lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Sara y de Abraham, y de lo divergente que ella pudo haber sido, y que el ejemplo para nosotras. Dice la palabra que entonces ella tuvo 13 años viendo constantemente esta conducta. Pues ella ya había perdido también el deseo de estar incluso con su esposo, imagino. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido Sara? ¿A qué solución tú lo hubieras puesto? O sea, yo no soy Sara, pero todos tenemos una personalidad diferente. Todos tenemos diferentes clases de pensamientos diferentes. Yo hubiera optado la opción de adoptar un hijo, tal vez. Pero ¿qué hubiera hecho tú si hubieras sido Sara? Ponte en su lugar. A veces nos desesperamos cuando Dios nos da una palabra, nos adelantamos al proceso que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces allí nos toca sufrir, nos toca llorar, nos toca darnos contra la pared. Pero el Señor, cuando nos lleva contra la pared, allí es que recibimos entonces las buenas nuevas. Fíjate que el hecho de que Sara fuera una mujer de mal humor, que fuera celosa, amargada tal vez, no la hacía que no era una mujer de Dios. Al contrario, Sara era una mujer de fe, y eso dice la palabra. Constantemente es elogiada, y creo que la tienen como, vamos a decirlo así, en un salón de la fama allá donde ellos pertenecían. Es bueno recordarles a ustedes que Dios tiene el control de todas las cosas, y cuando Dios da una palabra hay que tomarla y hacerla de parte de nosotros, y eso ella, a pesar de todo, lo había hecho. Ella se le cambió el nombre, no fue hasta y viene a hablarse más de ella, si no fue hasta los 65 años que le pusieron el nombre. Entonces a los 90, Sara. Y quiero decirles que fue una bendición de parte de Dios cuando ella recibió ese hijo que tanto ella esperaba. ¿Sabes qué? Te quiero dar en esta hora una palabra para ti. No sé cuál sea la palabra que el Señor haya puesto en tu vida. No sé cuál sea la situación. Tal vez es tu hijo, tal vez es por tu hogar, por tu familia, por la economía, por tu ministerio, y estás cansado de esperar. Estás hecho un Sara, estás con pensamientos divergentes, estás creando tu propia forma de salir de eso y crear tu propia solución al problema.
Tal vez, por ejemplo, si estás en un ministerio, tomamos a veces malas decisiones, escogemos una persona para que nos produzca, tal vez te salió o muy caro, te pudiste haber esperado porque el Señor te tenía una persona que te iba a bendecir con eso, con tu producción, con tu música. En el caso de un matrimonio, a lo mejor estás pasando una situación difícil y te adelantas, te divorcias, peleas, pataleas, y ya el Señor te tenía una salida y te lo había dicho, pero preferiste, por ejemplo, tomar un divorcio o separación. Pero te voy a decir algo, para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios quiere arreglar una situación, la arregla. Hay veces que el Señor pues también permite que haya personas que salgan de nuestra vida porque no es lo que Él tiene para nosotros, que quede claro. Así que en esta hora te digo de todo corazón, no temas, no desmayes, espera en el Señor, confía en sus promesas, confía en su palabra. Hay muchos ejemplos en la palabra a donde tú puedes ir y buscar de ejemplo para arraigarte. La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que espada de dos filos, y no falla. Dios no falla, así que no te canses de esperar, no te canses de esperar, que si Dios habló, Dios promete y Dios cumple. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu amiga Damaris Estrada. Recibe la palabra de parte de Dios en esta hora y espero haber sido de bendición a tu vida. Hola a todos, bendiciones. Aquí muy feliz de poder participar en este poderoso y glorioso congreso Divergente. Y antes de entrar en materia, yo voy a hacer una oración cortita. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra corre como río, sanando, liberando, llenando de tu presencia y sobre todo dando una mente lúcida a aquellas mujeres y hombres, familias que se van a conectar con esta palabra, que sea como un río de agua viva que produzca luz, claridad al pensamiento de cada persona que en esta hora se conecta con nosotros. Hoy vamos a hablar bajo el tema: cambia tu manera de pensar. Divergente es un tipo de pensamiento creativo, un tipo de pensamiento que soluciona los problemas. Es un tipo de mente y a la vez es un tipo de gente, porque cuál es tu pensamiento, así es tu corazón. De la manera que tú piensas, así eres, así te conduces. Y rapidito vamos a ver quién tenía o quiénes en la palabra, cuáles mujeres tenían un pensamiento de esa manera. Y elegí por el Espíritu Santo a Noemí y a su nuera Ruth. Vamos a ver qué pasó con Ruth y Noemí. Dice la palabra que ellas vivían, Ruth era moabita, pero Noemí era de Israel. Y su esposo, en un momento en que Judá se encontró en una crisis muy fuerte, él decide mudarse a Moab. ¿Qué es Moab? Moab significa padre, pero no el Padre celestial, sino un lugar de idolatría, un lugar duro, un lugar donde se practicaba incesto, donde se subía a un monte llamado Hermón para adorar a todo tipo de ídolos. Y dice que las mujeres hacían un rito satánico donde le entregaban los bebés recién nacidos en una hoguera a sus dioses. Entonces Moab representaba todo lo que era abominación a Dios. Así que se mueren los hijos de Noemí, se muere su esposo, ella queda sola, pero ya los hijos estaban casados, uno con Orfa y otro con Noemí. De hecho, quiero aclarar que la palabra Orfa o el nombre de Orfa significa huérfana, viene de orfandad. Entonces, aquí está Ruth y Noemí y Orfa y van caminando. Y Noemí dice: wow, no es justo que estas muchachas estén conmigo, así que les proponen: miren, chicas, yo me voy a ir para mi tierra porque percibo que allá está mi bendición. Yo no pertenezco a esta tierra de Moab, yo no soy de esta tierra pagana, yo pertenezco al Dios de Israel, así es que me voy. Y se fue para su tierra natal.
Cuando se iba, ella le propone a las chicas que se queden, pero Orfa, como su nombre lo indica, porque muchas veces tu nombre te hace hacer cosas que tú no quieres hacer, pero la característica del nombre de Orfa era orfandad, así que ella decide abandonar a su suegra. Pero Ruth, cuyo nombre significa compañera fiel, diga conmigo la naturaleza del nombre. Por eso no permitas que nadie te llame un nombre que Dios no te llama, no permitas que nadie te llame de la manera que Dios no te llama. Ella, compañera fiel como lo era su nombre, decide: yo me voy con mi suegra. Así que tanto Noemí como Ruth, las dos tuvieron un pensamiento creativo, un pensamiento de progreso, un pensamiento de no quedarse estáticas en el momento de la crisis, sino decir: yo voy a ir a arriesgarme, voy por más, vamos a abandonarlo todo aquí, vamos a empezar de cero en una tierra donde quizás ya no tenemos a nadie, ya no hay pariente, pero vamos a jugárnoslas. Así que se fueron. Y dice la palabra que al llegar a esta tierra, la tierra de Belén de Judá, que de hecho la palabra Belén significa la tierra del pan, la casa del pan. Así es que ellas dejaron la tierra del hambre, la tierra de la idolatría, la tierra del paganismo, para mudarse en la casa del pan, Betlehem, la casa del pan. Se fueron a la casa de Dios, la casa donde fluía leche y miel, la casa que aunque pasaban por momentos de dificultades se levantaba, porque así es el pueblo que camina con Dios. Y Noemí caminaba con Dios, pero Ruth tuvo un pensamiento divergente y ella dijo: yo no me voy a quedar aquí, yo no voy a dejar a mi suegra sola. Diga conmigo, el que tiene un pensamiento divergente siempre piensa de acuerdo a los principios establecidos. Así que ella caminó por principio y no por emoción. Caminó por principio y no por la situación. Porque ella pudo haber dicho: bueno, yo me quedo aquí porque aquí yo vivo, aquí yo nací. Pero no, su mente, que ya estaba practicando como una mente divergente, estaba funcionando como una mente divergente, se dirigió hacia convertirse en una compañera fiel, como su nombre lo indicaba. ¿Qué sucede? De repente, esta mujer llegan a la tierra de Belén. Y allí todo el mundo se sorprende, todo el mundo se impacta. Pero vamos a entrar en materia. Noemí escucha una sugerencia de su nuera, quien le dice: mamá, yo quiero ir a trabajar, a recoger espigas. Ella le dice: está bien, vete. Y ella se fue a donde, y cuando regresa le dice: ¿dónde fuiste? Fui donde vos. Ella le dice: wow, ahí está Dios, Dios está contigo, porque vos es nuestro pariente, ese es un hombre que podría redimirnos. Wow, no lo puedo creer. Así que estaban emocionadas. Ella decide trabajar con vos. Y en el medio del proceso, vos la observa y ve que esta muchacha era trabajadora, era seria y era una muchacha comprometida con la labor que se le había asignado. Así que él da orden de que la bendigan, de que no la maltraten, de que la cuiden. Y dice que un día Noemí se levanta con una mentalidad divergente, diga mentalidad divergente, y decide y dice: vamos a hacer lo siguiente. Llega a donde vos, acuéstate a a sus pies, descúbrele la sábana y él se va a estremecer y tú le vas a decir que él es el pariente que puede redimirlos. Así que ella obedeció tácitamente lo que su suegra le había encomendado, y dice la palabra del Señor que vos no se negó. Así que trabajó todo el día para ver cómo podía redimir a Ruth. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Ella fue redimida, ella fue rescatada por su pariente, se casó con ella y fueron felices y fueron bendecidas y fueron prósperas. Pero eso no fue todo, también tuvo herencia, tuvo un hijo llamado Obed, el cual Noemí abrazó en sus brazos y lo amó como si fuera su propio hijo. Dios redimió a Noemí, Dios redimió a Ruth. Dios las levantó y las sacó de la crisis, las sacó del hambre, las sacó del duelo, las sacó del luto y le dio todo de regreso, porque ellas caminaron con un pensamiento creativo, un pensamiento optimista, un pensamiento positivo. ¿Cuál es tu mente? Así será tu vida. Como tú piensas, así vivirás.
Si tú piensas pensamientos de derrota, de ruina, de fracaso, así será tu vida. Si tú piensas que te irá mal, que en ese trabajo que piensas aplicar no te van a coger, si tú piensas que la gente te va a tratar mal y siempre estás pensando mal, lo que tú piensas, eso se te va a devolver. Pero empieza a pensar bien, empieza a tener los pensamientos de Cristo a tu vida, porque Cristo debe ser la fuente de tus pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento? Así es tu corazón. Dice la palabra que tenemos que traer cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que tú traes tu mente y tu corazón y los sometes a la obediencia de Cristo, recordando que hace 2020 años Cristo murió para que tú vivas. Cristo sufrió para que tú no sufras. Cristo llevó en la cruz todos tus dolencias, todos tus pecados, todas tus enfermedades. Si estás enfermo, piensa con una mente de que el Creador va a crear órganos nuevos, te va a dar salud, te va a dar vida y vida en abundancia. Si estás en problemas de deuda, Él es tu provisión, Él es tu proveedor. Si estás en problema de que alguien te está persiguiendo, levántate confiado, porque el Señor te dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Yo te activo como una mujer, como un hombre, como una familia divergente, alguien que no se estanca. En el nombre de Yeshua HaMashiach, recibe el poder para pensar con la mente de Cristo y todo te saldrá bien. Ninguna arma forjada en contra de tu vida podrá prosperar, porque si yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. Los bendigo, los amo. Hasta la próxima. Shalom. Gracias, Apóstol Raquel. Bendiciones a todas las mujeres divergentes.